La automatización moderna nos ha malcreado por completo. O sea, de verdad, piénsalo un segundo. Totalmente. Damos demasiadas cosas por sentado hoy en día. Exacto, porque cuando instalamos una aplicación en el teléfono o un programa en la computadora, hay una expectativa que es casi mágica. Hacemos clic en el botón de siguiente, aparece una pequeña barra de progreso y simplemente nos sentamos a esperar que llegue del 0 al 100%. Es un proceso lineal, predecible y, pues, bastante seguro. Sí, pero la realidad se fractura de una forma bastante violenta cuando hablamos de infraestructura a escala masiva. O sea, ¿qué sucede cuando alguien está instalando todo el cerebro operativo de un centro de datos en la nube y esa barra de progreso se detiene misteriosamente en el 42%, digamos, durante 2 zonas? Mira, lo fascinante aquí es que para entender realmente cómo funciona este sistema a nivel masivo y por qué parece fallar, no hay que mirar el mensaje de error de manera aislada. Ah, no. Entonces, ¿qué miramos? El secreto está en descubrir quién tiene la batuta de mando en ese milisegundo exacto. Porque en entornos inmensos, como Cloud Foundation, el despliegue no es un solo programa cargando archivos en un disco duro. Es una coreografía complejísima. O sea, no es una línea recta de instalación. Para nada. Es literalmente una carrera de relevos donde el cerebro de la operación cambia de servidor constantemente. Si buscamos respuestas en el lugar equivocado, podemos pasar la noche entera mirando una pantalla congelada, creyendo que el centro de datos colapsó. Cuando en realidad el sistema simplemente se mudó a otra parte y sigue trabajando en total silencio. Total fascinado en eso, de verdad. Estoy segura de que a más de uno le ha dado un microinfarto por esto. Unos cuantos, te lo aseguro. Es el pánico clásico de las 3 de la mañana en la sala de servidores. Bueno, a ver, vamos a desempacar esto. Para que cualquier carrera de relevos comience, alguien tiene que dar el primer paso. Y en este mundo de la nube, por más que hablemos de magia automatizada y redes definidas por software, todo comienza con un trabajo manual bastante terrenal. Sí, la realidad física siempre es el cimiento. Alguien tiene que preparar los servidores físicos, o sea, las cajas de metal con luces parpadeantes, los famosos hosts ESXi. Que son la base de todo. Exacto. Antes de que el software inteligente pueda orquestar un centro de datos, la capa base tiene que estar impecable. Es una preparación mínima, pero si un solo detalle falla, el efecto dominó es, pues, catastrófico. ¿Y qué implica esa preparación? ¿Qué es lo que tienen que hacer a mano los ingenieros? Se requiere instalar el sistema operativo base en el servidor físico, luego configurar un interruptor de red muy básico que denominamos switch standard. Y también establecer redes virtuales aisladas, las famosas VLANs, destinadas únicamente para el tráfico de gestión administrativa. Claro, para que los administradores puedan entrar a configurar. Sí, pero luego hay un factor que a menudo se subestima hasta que destruye una instalación de $1 millón. Y es la sincronización de tiempo, el protocolo NTP. Fíjate que eso me intriga muchísimo. Entiendo que la hora es importante para los registros, pero, o sea, ¿por qué un pequeño desfase temporal sería tan crítico como para destruir una instalación entera? Porque todo el ecosistema de la nube moderna se basa en la confianza. Y bueno, la confianza se construye con criptografía y certificados de seguridad. Ajá. Un certificado digital tiene una ventana de validez extremadamente estricta. Si en un entorno distribuido, digamos, el servidor A cree que son las 3 de la tarde y genera una petición de seguridad. Pero el servidor B cree que son las 3:05. Exacto. El servidor B va a mirar ese certificado y va a decir, espera, esta petición viene del pasado o ya está expirada. Esto es un ataque de repetición. ¡Wow! Y asumo que bloquea todo de inmediato. Automáticamente. Bloquea la comunicación y los servidores dejan de hablarse. Y además intentamos rastrear un error complejo y los registros de eventos de, no sé, 10 servidores diferentes no coinciden cronológicamente a nivel de milisegundos. Es humanamente imposible saber qué pasó. Claro, no puedes correlacionar qué evento causó qué fallo. Tiene todo el sentido del mundo. Sin un reloj maestro exacto, la criptografía básicamente entra en pánico. Así es. Una vez que esa preparación manual y temporal está perfecta, entra a la pista nuestro primer corredor real, el instalador principal. Y este pequeño programa tiene una tarea titánica, ¿no? Que es despertar al centro de comando, conocido como vCenter, y al gestor supremo de todo el ecosistema, que es el SDDC Manager. Correcto. Pero al revisar cómo hace esto, hay un detalle mecánico que rompe un poco la ilusión de la gran nube.
en este punto cero del despliegue, no existe un clúster real. ¿A qué te refieres con que no hay un clúster? Bueno, no hay una red de servidores redundantes trabajando en armonía todavía. El instalador mete absolutamente todo en un solo servidor físico, solitario. Utiliza un almacenamiento local súper básico y ese switch de red estándar rudimentario del que hablamos. Ah, ya entiendo. Es como si un arquitecto llegara a un terreno vacío lleno de lodo y primero construyera una pequeña carpa temporal de plástico solo para poder sentarse adentro, abrir sus planos y diseñar la mansión real a su alrededor, ¿cierto? Esa analogía de la carpa temporal ilustra perfectamente esta fase. Ese primer servidor físico con su switch estándar es frágil. Fíjate que no tiene redundancia alguna. O sea, si ese disco duro falla en ese momento preciso, se pierde absolutamente todo el progreso. Se pierde todo. No hay alta disponibilidad. Está completamente aislado del resto del hardware del centro de datos. Pero es el refugio transitorio estrictamente necesario para que nazcan los componentes que luego van a gobernar todo el sistema. Entiendo. Y durante esta delicada fase de construcción inicial en la carpa, si necesitamos saber qué está pasando con la instalación, la única fuente de verdad es el instalador original, ¿verdad? Exactamente. Todos los registros de eventos, los logs que detallan cada pequeña acción, viven dentro de este instalador en un archivo muy específico. Se llama domainmanager.log. Quien lea ese archivo verá línea por línea cómo se ensamblan los tubos de la carpa. Pero fíjate que aquí es donde la ilusión de la barra de progreso lineal choca contra la pared. Y bueno, ocurre el primer gran relevo de la carrera. Así es el primer punto de confusión masiva. Porque asumo que ahora que la carpa temporal está lista y tiene a los gestores principales adentro, vivos, encendidos y respirando, el instalador original que usamos al principio pierde su propósito. Pierde su propósito y entrega el control absoluto. En el instante exacto en que el gestor principal, o sea, el SDC Manager, termina de arrancar y confirma que todos sus servicios internos están operando, ejecuta un traspaso de poder total. ¿Y el instalador original simplemente, qué? ¿Se apaga? Se queda en completo silencio. Su trabajo terminó, su código deja de ejecutarse y ese archivo domainmanager.log que estábamos mirando tan atentamente deja de recibir nuevas líneas de texto. Espera. Eso me parece un diseño de software terrible. O sea, si el primer instalador simplemente deja de escribir en su registro de eventos, las personas a cargo del despliegue se quedan mirando a una terminal congelada pensando que el proceso falló irremediablemente. Lamentablemente sí. Es una de las trampas más notorias en la administración de infraestructuras complejas. Yo diría que es casi un verdadero rito de iniciación. ¿Pero no es eso buscarse problemas de soporte técnico a propósito? Pues, desde la perspectiva del operador, la pantalla literalmente se congela. Si no entiende la coreografía subyacente que está ocurriendo detrás, el pánico es inmediato. El operador necesita hacer un salto conceptual bastante grande. O sea, darse cuenta de que la carrera cambió de corredor. Exacto. Tiene que cerrar la terminal del instalador original, abrir una nueva conexión de red y conectarse directamente a las entrañas del nuevo SDDC Manager. Y para responder a tu queja sobre el diseño del software, mira, los ingenieros que crearon esto trabajan con arquitecturas de microservicios muy aisladas. Cada quien en su burbuja. Totalmente. Para el equipo que programó el SDDC Manager, su gestor de dominios interno, es el único que importa. Así que, para hacer las cosas casi cómicamente confusas, decidieron que el archivo de registro en este nuevo servidor se llame exactamente igual, domainmanager.log. ¡Qué pesadilla absoluta! Mismo nombre exacto de archivo, pero viviendo en un universo de servidor completamente diferente. Tal cual. Es como buscar el mismo libro en dos bibliotecas distintas de la ciudad sin saber que alguien te cambió de edificio en medio de la noche. Es un desafío, sin duda. Pero una vez que asimilamos ese salto y abrimos el archivo correcto en el nuevo gestor, la verdadera magia de la infraestructura moderna comienza a desplegarse ante nuestros ojos. Ahí es cuando se empieza a construir la mansión real. Exactamente. El SDDC Manager, ahora al mando, empieza a construir la mansión definitiva. Toma ese servidor solitario y frágil de la carpa y crea un clúster real. Para lograrlo, primero tiene que resolver el gran problema del almacenamiento. Porque hasta ahora todo estaba en un solo disco duro básico. Claro,
Entonces se expande la configuración para abarcar los discos duros físicos de todos los servidores del centro de datos, fusionándolos lógicamente a través de la red para crear un inmenso pozo de almacenamiento compartido y redundante. Esto es lo que en este ecosistema se conoce como vSAN. De acuerdo, ahora los discos duros están unificados. Pero, a ver, seguimos operando bajo esa carpa inicial de red con el switch estándar básico. ¿Cómo soluciona la comunicación entre todos estos servidores nuevos y el nuevo almacenamiento gigante? Pues construyendo una autopista virtual de alto rendimiento. Crea un switch virtual distribuido. ¿Y cuál es la diferencia con el estándar? A diferencia del switch estándar, que vive aislado en un solo servidor físico, el distribuido abarca todo el clúster. Actúa como un solo interruptor de red gigantesco, que todos los servidores comparten de manera uniforme. ¡Qué locura! Y una vez que esa autopista está construida, tengo entendido que el SDDC Manager hace algo mecánicamente asombroso, ¿no? Sí, literalmente migra a sí mismo y al centro de comando, el vCenter, desde la red temporal hacia la red definitiva, en vivo, sin apagarse ni un solo segundo. Aquí es donde se pone realmente interesante. Y la verdad, un poco difícil de creer. O sea, ¿cómo es posible mudar el cerebro completo del sistema, con su sistema operativo, toda su memoria cargada y sus conexiones, de una red a otra sin que pierda un solo paquete de datos o se reinicie? Utilizando una tecnología de migración en vivo, muy famosa en la industria, conocida como vMotion. Lo que hace el sistema es copiar todo el estado de la memoria RAM activa de la máquina virtual desde la red vieja hacia la nueva. Pero a través de la red física que ya existe. Sí, a través de la red física subyacente, en un proceso que es iterativo. Primero copia toda la memoria, luego copia solo los fragmentos que cambiaron en los últimos milisegundos mientras copiaba la primera parte. Ah, va acorralando los cambios. Exacto. Y finalmente, en una fracción de segundo tan diminuta que los usuarios ni lo notan, congela el procesador original y despierta la copia exacta en la nueva red. Es, de manera muy literal, como cambiar las 4 llantas de un auto deportivo mientras va a 200 km por hora por la carretera. Increíble. Es pura brujería a nivel de código. Y una vez instalados de forma segura en esta nueva mansión, el gestor activa las funciones pesadas. Enciende la alta disponibilidad y el balanceo de carga automatizado, lo que conocemos como HA y DRS. O sea que, si un servidor falla, ¿el sistema lo compensa automáticamente? Literalmente. Si un servidor físico se incendia o alguien desconecta el cable de alimentación por error, las máquinas virtuales que estaban ahí se reinician automáticamente en los servidores sobrevivientes en cuestión de minutos. Es apabullante. Y luego de eso, asumo que despliega la red avanzada. Sí, finalmente despliega toda la capa superior de red definida por software, la plataforma NSX, configurando túneles encriptados, nodos perimetrales y una microsegmentación de seguridad súper estricta. Y con tanto nivel de abstracción, redes definidas por código, migraciones de memoria en vivo, bueno, uno pensaría que la infraestructura de metal pasaría a ser un simple contenedor irrelevante. Muchos arquitectos novatos caen en esa trampa. Es que resulta que toda esta magia invisible, todo este software etéreo del que hablamos, choca de frente con una realidad física extremadamente limitante, que son los cables de red. O sea, las tarjetas de red físicas, las NICs, que están enchufadas con cables de cobre o fibra óptica en la parte trasera de los servidores. Porque al final del día, los electrones y los fotones tienen que viajar por un medio físico. El software de virtualización puede ser infinitamente flexible y crear miles de redes virtuales si quieres, pero todo ese tráfico masivo de datos tiene que ser empujado a través de los cuellos de botella del hardware real. Que son finitos. Muy finitos. La arquitectura de todo este sistema avanzado de redes depende de un solo número fundamental, que es cuántas tarjetas de red físicas tiene cada servidor. El instalador evalúa el metal real y te ofrece caminos muy diferentes. Por ejemplo, digamos en una configuración básica, donde el servidor tiene solo 2 tarjetas de red físicas de alta velocidad. Entiendo que ahí no hay mucho margen de maniobra, ¿verdad? No, casi nada. Todo el tráfico, ya sea la gestión interna del sistema, las escrituras masivas de almacenamiento del vSAN o el tráfico web de las máquinas de los usuarios, va mezclado. Todo viaja por los mismos 2 cables compartiendo el mismo ancho de banda del switch distribuido. Es un diseño funcional, claro, pero riesgoso bajo presión severa.
Ahora, si la inversión inicial en hardware permite tener servidores con 4 tarjetas de red físicas, la arquitectura cambia drásticamente. Podemos empezar a segmentar la realidad física. A separar los tipos de datos. Exacto. Se pueden tomar 2 de esas tarjetas y dedicarlas entera y exclusivamente para el almacenamiento de datos, aislando todo el tráfico del vSAN. O, alternativamente, aislar por completo el tráfico de la red avanzada NSX, asegurando que las aplicaciones pesadas de los usuarios nunca saturen las líneas de gestión. Y si estamos construyendo verdaderamente sin restricciones de presupuesto, con 6 tarjetas de red físicas por servidor, bueno, imagino que es el paraíso del arquitecto. Es el escenario ideal. Tienes vías dedicadas físicamente para la gestión administrativa, vías de fibra óptica exclusivas para que el almacenamiento sincronice terabytes de datos sin interrupción, y carriles totalmente aislados para el tráfico de las aplicaciones empresariales. Pero surge una pregunta muy natural al escuchar esto. ¿Por qué deberíamos asumir el inmenso costo extra de hardware, cableado y complejidad de configuración solo para separar el tráfico? Si al final, como dijimos, con 2 tarjetas todo se puede virtualizar de todas formas. Es una excelente pregunta. Y la respuesta recae en un concepto crítico que define la supervivencia absoluta de un centro de datos, y es la contención de red. ¿A qué te refieres con contención? Pensemos en una autopista de 2 carriles en plena hora pico. Tenemos ambulancias tratando de pasar con las sirenas encendidas, que representan el tráfico de gestión crítico, y los latidos de vida de los servidores. Los mensajes de «estoy vivo, no me reinicies». Exactamente. Luego tenemos convoyes de camiones pesados, que son las transferencias masivas de datos de almacenamiento, como una copia de seguridad gigante, o un movimiento de vMotion. Y finalmente tenemos los autos de pasajeros, que son las aplicaciones normales. Ajá. Si ocurre un pico masivo de escritura de datos, digamos que 100 usuarios suben archivos al mismo tiempo, los camiones bloquean completamente ambos carriles físicos. Y las ambulancias se quedan atrapadas en el tráfico. Dejan de moverse por completo. En términos del centro de datos, esto significa que los servidores principales no pueden enviarse las señales de control. El clúster entra en pánico, asume que la mitad de los servidores murieron porque no responden a través de la congestión, e intenta reiniciar servicios masivamente en los servidores que cree que están vivos. Lo cual genera aún más tráfico y más camiones en la autopista. Es un colapso total. Y todo inducido por falta de ancho de banda físico, a pesar de que los procesadores y la memoria estén libres y funcionando perfecto. O sea que separar el tráfico es un seguro de vida. Totalmente. Separar el tráfico en tarjetas físicas dedicadas garantiza que, no importa cuántos terabytes intente descargar una aplicación, los carriles de emergencia de gestión y almacenamiento siempre van a estar completamente despejados. Esa imagen mental del colapso de la autopista lo aclara todo, la verdad. Ahora, si tenemos que configurar todo este entramado de carriles separados con sus respectivas direcciones IP, contraseñas, nombres de dominio y configuraciones de VLAN para, digamos, un despliegue de 100 servidores. Es una pesadilla. Hacer esto manualmente a través de una interfaz visual, haciendo clic casilla por casilla, sería una tortura operativa inmanejable. Además, el margen de error humano sería del 100%. Un dedazo y arruinas todo. Sería una negligencia arquitectónica si quiere intentarlo. Y por eso, en los despliegues a gran escala, no dependemos de clics humanos. Los ingenieros confían en una herramienta puramente declarativa, que es el archivo JSON. Ah, ¿la infraestructura como código? Exacto. En lugar de navegar por un asistente visual interminable que puede colgarse en cualquier momento en el paso 42, toda la configuración de la mansión, o sea, cada IP, cada ruta y cada contraseña, se modela como un documento de texto estructurado. Entonces es literalmente entregarle los planos arquitectónicos ya terminados al sistema y decirle, oye, construye exactamente esto, sin preguntar. Tal cual. Pero con un paso de seguridad adicional que es vital. Antes de ejecutar un solo comando de instalación, el sistema ingiere este archivo JSON y realiza una fase de validación exhaustiva. Una auditoría previa. Sí, revisa la sintaxis, comprueba que las contraseñas cumplan las políticas de la empresa, hace pings a los servidores de tiempo NTP y de nombres de dominio para asegurar que la red exterior sea accesible,
y verifica matemáticamente que las subredes declaradas no se superpongan. ¡Wow! Es súper riguroso. Y solo si el archivo aprueba esta prevalidación sin un solo error, el motor de automatización toma los planos y despliega la infraestructura a una velocidad y precisión que ningún humano podría igualar. Bueno, entonces la mansión ya está terminada. Los pasillos de red están perfectamente definidos por la realidad de las tarjetas físicas, el almacenamiento está fusionado y el reloj criptográfico es perfecto. Asumo, y espero no equivocarme, que aquí termina la instalación y finalmente podemos entregarle las llaves a los usuarios, ¿no? Ay, cualquiera pensaría eso. Y sí, es el final de la infraestructura base. Pero una mansión de ese tamaño no se cuida sola, ni se opera a ciegas. Ya me imagino hacia dónde vas. Necesita un sistema de monitoreo omnipresente, recolección de métricas de rendimiento, análisis de registros de seguridad y un motor de automatización de servicios para que los usuarios pidan máquinas nuevas. Así que entramos a la fase de despliegue de operaciones y automatización. ¿Y adivina qué? ¿Qué pasó? Aquí ocurre otro salto monumental en nuestra carrera de relevos. Ay, no me digas que el SLC Manager también se rinde y abandona la carrera. Ya estábamos encariñados con él. Bueno, no se rinde, pero delega el trabajo duro. El SDC Manager, que hasta ahora era el director absoluto de la orquesta, despliega una herramienta intermedia específica llamada Fleet Manager, o gestor de flota. Y una vez que esta máquina virtual de gestión despierta y está lista, el SDC Manager literalmente le pasa la batuta. Otro salto mortal de registros. O sea que quien esté sudando en la sala de servidores rastreando el progreso de la instalación tiene que abandonar inmediatamente el archivo domainmanager.log y saltar mentalmente al nuevo gestor de flota. Exactamente. Hay que correr a la siguiente parada. ¿Y dónde está enterrada la verdad esta vez? ¿Cómo se llama el archivo? Ahora el flujo de eventos se esconde en un archivo llamado vrlcm.log. Pero debo emitir una advertencia profunda sobre intentar diagnosticar problemas aquí. Eso suena que es peor que el anterior. Lo es. Cuando el gestor de flota está desplegando componentes complejos como los gestores de operaciones o las bases de datos analíticas, no escribe registros amigables. Lo que inunda este archivo son cargas útiles de llamadas de API. Pero, a ver, ¿por qué es tan hostil la lectura de ese archivo? ¿No pueden simplemente programarlo para que escriba algo como instalando módulo 3 de 5 y ya? Porque no está diseñado para el consumo humano, esa es la realidad. Es pura comunicación de máquina a máquina. Lo que vemos son volcados de memoria gigantescos de peticiones de red y respuestas de servidores. Puro código puro y duro. Sí, en lugar de una línea de texto descriptiva, tenemos diccionarios JSON enormes sin formato de salto de línea, llenos de llaves criptográficas de autenticación, cadenas de texto codificadas y variables de entorno del sistema que no tienen sentido a simple vista. ¿Y cómo hace si algo falla ahí? Leer un error ahí implica copiar ese bloque masivo de texto incomprensible, pegarlo en un formateador de código externo en tu computadora y buscar quirúrgicamente una palabra clave como fallo entre miles de líneas de configuración robótica. Es, francamente, un ejercicio de paciencia extrema. O sea, un laberinto de código absoluto. Pero tengo entendido que la fase final de esta maratón, o sea, la instalación de la plataforma de automatización propiamente dicha que sigue después de esto, es, digamos, un poco más benevolente con la cordura de los ingenieros, ¿no? Es un alivio terapéutico en comparación. Los registros de la plataforma de automatización, que por cierto residen en otro archivo distinto llamado vspbootstrap.log. Otro archivo más. Sí, pero este es un ejemplo de buen diseño de software. Ofrecen mensajes limpios, secuenciales, casi narrando la historia de la instalación. Escribe cosas como verificando conexión a base de datos externa, luego inicializando servicios web y después clúster formado exitosamente. ¡Ay, qué paz! Da gusto auditar algo así. Es maravilloso. Sin embargo, la plataforma de automatización introduce un rompecabezas arquitectónico muy particular respecto al consumo de direcciones de red. Exige direcciones IP de repuesto. Direcciones IP fantasma. A ver, si vamos a instalar un nodo de automatización, entiendo perfecto que necesitemos una dirección IP para ese servidor específico. Pero ¿por qué un sistema exigiría que se configuren direcciones en la red que no están asignadas a ninguna máquina de metal ni a ningún servicio activo en ese momento?
Esta exigencia es el corazón de cómo los sistemas modernos garantizan una disponibilidad inquebrantable y se fundamenta básicamente en la prevención de desastres. Ok. En un entorno de despliegue básico, digamos de un solo nodo de automatización, esa IP de repuesto permanece inactiva en las sombras, no hace nada. Pero si el nodo principal sufre una corrupción de sistema operativo insalvable y muere por completo, ¿Qué pasa ahí? el gestor de flota detecta la caída. Inmediatamente enciende un nodo secundario de emergencia que estaba vacío y le inyecta esa IP de repuesto. Luego restaura las copias de seguridad de la base de datos de manera automatizada para que el servicio vuelva a la vida casi de inmediato, sin intervención humana. Claro. Es como tener un actor sustituto ya vestido con el traje en las salas del teatro esperando que el protagonista se rompa una pierna para saltar al escenario. Exactamente, esa es la idea. Pero ¿qué pasa cuando pasamos de un solo nodo a una arquitectura masiva? Porque tengo entendido que un despliegue de alta disponibilidad, digamos de grado empresarial, requiere 3 nodos trabajando juntos al mismo tiempo, pero exige reservar una cuarta dirección IP fantasma. ¿Por qué 4 si solo hay 3 servidores físicos? Bueno, aquí entramos al fascinante y a la vez aterrador concepto del quórum y la prevención del síndrome de cerebro dividido. Suena de película de ciencia ficción. Cerebro dividido. Sí, en la informática distribuida, una base de datos repartida en 3 nodos tiene que ponerse de acuerdo sobre cuál es la realidad de los datos. Si un administrador borra un archivo, los 3 nodos tienen que votar en milisegundos para confirmar esa acción. Tienen que estar sincronizados. Claro, y para que haya una mayoría clara y sin empates en la votación, siempre necesitas un número impar de votantes. Por eso 3 nodos funcionan perfectamente. Entiendo. Si uno dice blanco y los otros 2 dicen negro, pues gana el negro y la acción se ejecuta. Exacto, pero supongamos que un problema en los cables físicos, digamos, en los switches de red, aísla de repente al nodo 3. O sea, el nodo no está apagado, pero perdió comunicación con los nodos 1 y 2. Se quedó sordo y mudo en la red. Sí. Entonces ahora nos quedan 2 nodos activos en el grupo principal. Si esos 2 pierden brevemente la comunicación entre sí, o si un retraso masivo en la red hace que se desincronicen, ocurre el desastre total. Ambos nodos podrían autoproclamarse líderes absolutos, porque no ven a nadie más en la red. El infame cerebro dividido del que hablabas. Y el resultado es letal para la integridad de los datos de la empresa. Imagínate, el nodo 1 recibe la orden de un usuario de guardar un documento súper importante, y lo guarda. Pero el nodo 2 recibe la orden de otro usuario de borrar una carpeta entera, y lo hace. Y cada nodo cree que tiene la razón absoluta. Las transacciones conflictivas en sus bases de datos locales, ignorando al otro. Cuando la red física eventualmente se repara y los servidores vuelven a verse las caras, intentan sincronizar sus historiales. Pero las realidades divergieron tanto que las líneas de tiempo son incompatibles. No se pueden fusionar. Ay, no. La base de datos entera se corrompe irremediablemente, y la única salida es borrar todo y restaurar desde cero con copias de seguridad de días anteriores. Pérdida de datos masiva. Eso suena a una pesadilla logística que le costaría el trabajo a todo el departamento de sistemas, sin duda alguna. Entonces, ¿cómo salva el día esa misteriosa cuarta dirección IP? Para prevenir este catástrofe, el sistema utiliza esa cuarta IP como un árbitro neutral en las sombras. Si un nodo cae y el clúster corre el riesgo de quedar en un número par peligroso como 2, esa IP reservada actúa como un salvavidas. Permite orquestar de emergencia un proceso para mantener el quórum artificialmente. ¡Wow! O sea que... ¿vota? Es una garantía matemática de que sin importar cuántos servidores se caigan o cuántos cables se rompan, siempre habrá una mayoría indiscutible para decidir quién tiene la verdad de los datos, evitando el cerebro dividido a toda costa. De verdad, estamos hablando de un nivel de complejidad verdaderamente monumental. O sea, un sistema que comienza en una pequeña carpa temporal de plástico y termina como una ciudad entera interconectada. Una metrópolis digital. Sí, que está mudando sus cerebros en vivo a 200 kilómetros por hora, dividiendo el tráfico físico de los cables para evitar embotellamientos, ocultando sus registros en diferentes servidores en una carrera de relevos, escupiendo diccionarios de código incomprensibles e inventando direcciones IP fantasma para mantener la democracia en la red. Agotador solo de escucharlo, ¿verdad? Totalmente. Y después de analizar toda esta locura orquestal, me pregunto genuinamente,
¿no existe acaso una versión más manejable? O sea, una alternativa para empresas que necesitan infraestructura sólida, pero que no tienen equipos de 50 arquitectos de la nube para mantener este nivel de hipercomplejidad. Afortunadamente, sí existe. La industria reconoció hace tiempo que no todo el mundo necesita construir un cohete espacial para cruzar la ciudad. Para esos casos, existe el hermano menor de este sistema, que es vSphere Foundation. Ah, el hermano menor. ¿Y qué lo hace tan diferente? Es una variante diseñado para entornos corporativos muy robustos, pero menos titánicos. En esta versión, la arquitectura lógica es muchísimo más directa y, la verdad, mucho más piadosa con el equipo de operaciones. Imagino que la principal diferencia radica en cómo se despliegan los componentes. O sea, en vSphere Foundation tenemos que perseguir los registros de instalación saltando por 5 servidores diferentes también. Fíjate que esa es precisamente la mayor ventaja y el alivio más grande para los ingenieros. En vSphere Foundation, claro, se hace la misma preparación física. Se despliega el centro de control, se forma el clúster con su almacenamiento y sus redes distribuidas y se instalan las herramientas operativas. Los mismos bloques de construcción. Sí, pero todo el flujo de trabajo es lineal. No hay carrera de relevos. Por fin. Todo el proceso, desde el primer tornillo virtual hasta el último sistema de monitoreo, se orquesta, se ejecuta y se monitorea desde un único punto focal. El archivo inicial del instalador original nunca pierde la batuta. ¡Qué maravilla! Se queda en su sitio, escribiendo diligentemente y en estricto orden cada uno de los pasos de la construcción de la mansión. Entonces, si algo falla en el famoso porcentaje 42 del que hablábamos al principio, simplemente abres ese único archivo y sabes que la respuesta está ahí, en texto plano, sin tener que hacer saltos de fe entre servidores. Exactamente. Te ahorras horas de frustración y pánico. Qué interesante contraste. Y bueno, ¿qué nos dice todo este viaje sobre el estado actual de la tecnología? Nos enseña que, en el mundo del diseño de infraestructuras masivas, la complejidad de mantener, operar y diagnosticar un sistema escala de forma geométrica con la ambición de lo que estamos construyendo. Es el precio a pagar por la redundancia total. Claro, si queremos una nube privada invulnerable que tolere incendios en la sala de servidores, cables cortados por accidente y fallos masivos de discos duros sin siquiera parpadear, debemos aceptar que construir ese coloso requerirá una danza mecánica y lógica increíblemente densa. Y fíjate que esto cambia por completo las habilidades requeridas para los profesionales del futuro. ¿En qué sentido? En que resolver problemas a esta escala ya no se trata de conocer de memoria cada comando de una terminal, o de ser el mejor leyendo líneas de código en lenguajes oscuros. Se trata fundamentalmente de entender la coreografía del ecosistema completo a nivel macro. ¿Entender el flujo de la obra más que los diálogos de un solo actor? Exacto, es saber quién está en el escenario principal, quién está en las salas esperando su turno y quién tiene el control temporal en ese milisegundo. Si un ingeniero entiende qué microservicio es responsable de qué tarea y en qué etapa de la carrera nos encontramos, entonces sabe instintivamente en qué servidor y en qué archivo exacto buscar cuando el sistema tropieza. Claro, el rastro siempre está ahí. La tecnología puede operar de manera silenciosa y parecer casi invisible, pero la cadena lógica de transferencias de responsabilidad siempre deja un rastro inconfundible si logramos comprender cómo suena verdaderamente la música de fondo. Comprender la coreografía por encima del código individual es un cambio de perspectiva fascinante, de verdad. Y esta inmersión profunda en las entrañas de la nube nos deja con una idea bastante inquietante y poderosa para reflexionar en nuestro día a día. A ver, cuéntame. Que hemos dejado atrás, por muchas décadas ya, la época en que las computadoras eran simples calculadoras estáticas esperando que un humano tecleara una instrucción para reaccionar. Hemos evolucionado hacia un paradigma donde inteligencias de software puras y abstractas están analizando hardware físico por su cuenta, construyendo sus propias autopistas de red invisibles. Tomando decisiones en tiempo real. Así es, tomando decisiones sobre en qué máquina vivir y mudándose a sí mismas a través del centro de datos con total autonomía, reconfigurando la realidad a la velocidad de la luz. Es un nivel de autonomía sin precedentes. Por eso,
La próxima vez que instalemos algo, cualquier pequeña actualización en nuestros dispositivos del día a día, y nos quedemos mirando fijamente esa hipnótica y supuestamente predecible barra de progreso que avanza lentamente, vale la pena preguntarnos, ¿Qué está pasando realmente ahí atrás? exactamente cuántos relevos imperceptibles, cuántas migraciones a la velocidad de la luz y cuántas votaciones microscópicas de vida o muerte están ocurriendo realmente detrás de ese pequeño número porcentual en la pantalla.